Hola para todos, los saludamos desde su tienda Solren. El día de hoy vamos a ver cómo realizar la reparación de esta batería de litio que nos envía un cliente. Esta batería es de un voltaje nominal de 14,8 voltios y de 2500 miliamperios hora. Es decir, que en este caso son cuatro baterías 18650 que están conectadas en serie. Si estás interesado en ver cómo realizar esta reparación, quédate en el video. Ahora vamos a destapar la batería. Vamos a utilizar este bisturí o cúter. Vamos a cortar el plástico termorretráctil para poder acceder a la batería. Con mucho cuidado de no irnos a cortar o de dañar las conexiones o las celdas que hay por debajo. Okay. Vemos que al interior encontramos unas celdas marca Samsung, referencia 26F. Son unas celdas de muy buena calidad. Pues Samsung es de lo mejor que hay en el mercado. Bueno, vamos a remover esta de acá. Acá arriba en la parte superior vemos el BMS que trae. Un BMS que tiene tres salidas, pues tres cables. Vamos a remover este otro termoencogible que tenemos acá en el lado. Bueno, para no hacer muy largo el video, voy a cortar acá y vamos a remover un poco esta cinta y estos adhesivos que tiene a los lados y ya les muestro cómo queda. Así nos quedó la batería después de retirarle el aislante y la cinta que tenía pues como para proteger las conexiones. Aquí vemos las conexiones en serie. En el lado de acá vemos lo que parece ser posiblemente un sensor de temperatura para monitorear pues en todo momento la temperatura de las celdas y evitar pues que se nos suba la temperatura a unas medidas pues o a un lugar peligroso para la misma batería. Y en la parte de acá vemos que hay un fusible. Fusible nos dice que es para 250 voltios y una corriente de 10 amperios. Bueno, y aquí vemos el BMS. En el momento no podemos levantar el BMS. Para poder levantar el BMS tendríamos que reventar o cortar las conexiones acá con estas celdas y con el fusible. Haciendo el chequeo de las celdas nuevamente con el multímetro. Vamos a ponerlo acá en escala para medir voltaje, corriente directa. Si chequeamos acá en el terminal de salida, vemos que el voltaje es 0. No nos muestra nada. Es 0. Lo que nos indica pues que ninguna de las celdas está buena. De igual forma, puede que como en otros casos que hemos visto, haya de pronto una o dos celdas buenas, pero con que haya una celda por debajo del voltaje pues requerido mínimo, puede que el BMS abra el circuito y no nos
de ningún voltaje de salida para evitar que se siga descargando esa celda. Entonces, de igual forma, vamos a retirar todo el BMS, a cortar las conexiones y nuevamente a chequear cada una de las celdas porque puede aún así que haya alguna celda que esté buena y que podamos reutilizar para otra aplicación. Vamos a cortar el video y vamos a proseguir ya con la fabricación de esta paquete de baterías. Bueno, ya retiramos el BMS de las celdas viejas. Acá tenemos ya las celdas nuevas, ya les pusimos anillo aislante, le pusimos este especie de separador, simplemente es para poner en medio el sensor de temperatura que tenemos acá. Por acá tenemos las láminas de acero niquelado, que vamos a hacer la soldadura para unir las baterías. Chequeamos nuevamente las baterías que retiramos y encontramos lo siguiente. Esta batería tiene 3.91 voltios, esta sí tiene 0, esta también tiene 1, eso es prácticamente 0, y esta también tiene 3.9 voltios. Es decir, tenemos dos celdas que están aparentemente todavía buenas y dos malas. Lo que pasa es que cuando ya el BMS detecta que alguna de las celdas está por debajo del voltaje mínimo, él abre el circuito y ya no permite o no arroja ningún voltaje en los terminales para proteger que no se siga descargando la batería. En este caso, pues vamos a hacer el cambio de todas las celdas, por lo que ya hemos mencionado alguna vez en otros videos. En la mayoría de los casos, pues esto ya depende del cliente y de las necesidades puntuales. En la mayoría de los casos, pues recomendamos hacer el cambio de todas las celdas y no solo cambiar pues las celdas que en este caso están malas, porque si bien podríamos cambiar las dos celdas que están malas solamente, al dejarle estas dos celdas que ya tienen un uso, ¿cierto? Es probable, no sabemos qué tan usadas o cuántos ciclos de vida le quedan a estas dos celdas, entonces no sabemos con la reparación que hagamos, poniéndole dos celdas nuevas y dejando estas dos celdas ya usadas, no sabemos cuánto nos va a durar esa reparación porque no desconocemos qué tantos ciclos de vida le quedan a estas baterías, entonces puede que nos dure la reparación un mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, sí, eso sería en el mejor de los casos, inclusive un año, pues en caso de que las baterías estuvieran casi nuevas, pero eso no es posible saber. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que recomendamos es cambiar las cuatro celdas o todas las celdas del paquete, ponerle celdas nuevas y de esta forma, pues garantizamos que este trabajo va a durar por lo menos 2 o 3 años, ¿cierto? De igual forma, las celdas que están buenas, lo que podemos hacer es organizarlas, ¿sí? Y darles un segundo uso para otra aplicación, para algún equipo o algo que de pronto no requiera alta potencia o que no sea pues algo como muy para uso muy crítico. Bueno, entonces les voy a dejar el video por acá. Voy a cortar y vamos a hacer la soldadura por puntos. Vamos a instalar nuevamente el BMS y les muestro cómo queda. Así nos quedó la batería ya ensamblada. Ya le colocamos el BMS a las celdas. En este caso son unas celdas Molicel de 2800 miliamperios hora. Vemos que ya se hicieron las conexiones. Acá vemos el sensor de temperatura que se coloca entre estas celdas de la mitad. Se hizo la soldadura por puntos para el BMS. Ya nos resta simplemente colocarle pues como aislar el BMS, colocarle un poco de cinta Kapton para proteger las conexiones, ponerle el termorretráctil y estaríamos listos para realizar los test de descarga y de carga para verificar el correcto funcionamiento del BMS. Vamos a hacer la medición acá en este caso del voltaje que nos está arrojando la batería. Es un voltaje de 14.6 voltios, lo cual está adecuado y nos muestra pues que el BMS está
entregando el voltaje que tiene la batería. Voy a cortar el video acá y voy a, digamos, ya cubrir la batería con el termorretráctil y les muestro cómo nos queda. Así nos quedó ya la batería después de ponerle el termorretráctil. Pusimos acá una etiqueta pues como con la información de la batería y sus especificaciones. Le dejamos también este tirante para sujetarla, para que quedara igual a como venía originalmente. Ahora vamos a hacer el test de carga para esta batería. Ya la tenemos conectada acá a nuestro cargador IMAX. Vamos a seleccionar acá el tipo de batería. Es una batería de litio y vamos a hacer un proceso de carga con una corriente de 1 amperio. Nuevamente, para evitar la protección interna que tiene el cargador, a pesar de que este es un paquete 4S, vamos a darle acá que queremos cargar un paquete 5S. Le vamos a iniciar, él inicia el proceso de carga y vamos a esperar que en algún momento nos abra el circuito. Apenas suceda eso, vamos a verificar en qué voltaje hace el corte. Bueno, acá vemos que ya nos está sacando el mensaje de error. Este mensaje nos dice que debemos chequear la conexión. Esto indica que ya abrió el circuito. Entonces vamos a poner por acá nuestro multímetro. Vamos a desconectar con mucho cuidado esta conexión que tenemos aquí. Y vamos a medir el voltaje. Y nos marca 16.83. Eso quiere decir, como son 4 celdas que tenemos en serie, quiere decir que el voltaje alrededor por celda es de 4. Casi 21, poquito menos, lo cual está correcto o adecuado, es decir, que el BMS está funcionando adecuadamente y nos hace el corte en un valor adecuado para proteger a las celdas en un proceso contra un proceso de sobrecarga. Ahora vamos a seguir con las siguientes pruebas que le vamos a hacer a esta batería. Bueno, en este momento vamos a utilizar este equipo que es una carga variable y para hacerle un test de capacidad o medir los amperios horas reales de esta batería. Y asimismo, como es un proceso de descarga y vamos a verificar o hacer el test de descarga al mismo tiempo, lo que nos permitirá identificar la capacidad real que nos está entregando esta batería y compararla con su capacidad nominal o teórica, que es de 2.8 amperios hora. Entonces vamos a configurar acá nuestro test. Es un proceso de descarga a corriente constante. En este caso vamos a seleccionar una corriente de descarga menor. Vamos en este caso a poner una corriente de 500 miliamperios o 0.5 amperios. Bueno, vamos a iniciar el proceso. Aquí inicia el proceso, se nos reinicia el contador de amperios hora y nos indica que la batería en este momento tiene 15.22 voltios y la estamos descargando con una corriente de descarga de 47.5 amperios. Entonces en este momento pues el equipo va a empezar a hacer la descarga de la batería que está totalmente cargada, valga la aclaración, y inicia inmediatamente el proceso de conteo de los amperios hora. Entonces vamos a dejar acá el equipo trabajando y les muestro el resultado. El equipo ya finalizó el proceso de descarga de la batería
y el circuito ya se activó y abrió el circuito, ya que acá, como vemos, el equipo nos marca que está detectando 0 voltios provenientes desde la batería. Acá nos marca una capacidad de 2,6 amperios hora y 34,47 vatios hora. Listo. De forma adicional nos marca acá el tiempo, lleva 5 horas con 40 minutos. Y lo que vamos a hacer es, queremos medir la batería, en qué voltaje está, o para identificar en qué voltaje hizo el corte el BMS. Listo. Ponemos acá, tenemos ya el multímetro en la escala vamos a correr un poco la batería para acá, y el multímetro está en escala para medir tensión o voltaje directo. Si medimos aquí, vamos a ver si nos da sin tapar el multímetro. Si medimos acá en el terminal, como el BMS está abierto, nos marca 0 voltios. Listo, entonces lo que vamos a hacer es desconectar de acá del equipo la batería. Acá tenemos los terminales. Acá tenemos nosotros una batería similar a 15 voltios. Lo que vamos a hacer es suministrarle al BMS. Vamos a conectar la batería a esta otra batería, y esto lo que hace es que reinicia el BMS y el BMS vuelve y cierra el circuito. Simplemente necesitamos hacerlo por unos segundos, y si volvemos a medir ya nos va a mostrar cuál es el voltaje que tiene la batería actualmente. Como vemos, nos muestra un voltaje de 11,09. Listo. Ese fue el voltaje en el que el BMS se abrió y paró el proceso de carga que estaba haciendo este equipo. Como son 4 celdas en serie, esto nos indica que cada celda quedó con un voltaje de 2,77 voltios. Listo. Lo cual entonces nos muestra que el BMS está funcionando adecuadamente y protegiendo a la celda para que no se descargue por voltajes inferiores a 2,5 voltios, que es el voltaje mínimo a partir del cual ya, si las celdas se descargan por debajo de ese voltaje, empiezan a sufrir daños y a cortarse su vida útil. Entonces el test de descarga salió positivo. Ahora, con respecto a la capacidad, tenemos que estas celdas, su capacidad teórica es de 2,8 amperios hora, y acá el test nos arrojó una capacidad de 2,6 amperios hora. Es decir, que hay una diferencia, pero hay dos aspectos a tener en cuenta. Porque esa capacidad no es exactamente igual. Como el BMS hizo el corte en 2,77 voltios, ahí falta una capacidad, ¿cierto? Adicional, que sería que se obtendría al bajar hasta 2,5 voltios. ¿Sí? Ahí digamos que no se está teniendo en cuenta esa capacidad, que nos podría incrementar esa capacidad real, pero digamos que por temas de proteger la batería y alargar su vida útil, pues para eso se hace el corte antes. Y de forma adicional, como descargamos la batería a una corriente de 0,5 amperios, digamos que también va a haber un efecto ahí. Recordemos que normalmente los fabricantes esas capacidades teóricas no las dan para corrientes muy bajas, alrededor de 50, 100 miliamperios hora. Y cuando nosotros descargamos estas baterías a corrientes mayores, nunca vamos a obtener esa capacidad nominal. De hecho, si por ejemplo volvemos a hacer el mismo proceso, pero descargamos no a 0,5 amperios, sino a 1 amperio, 2 amperios, 5 amperios, inclusive vamos a tener una capacidad en amperios hora todavía inferior a la que tuvimos. Y si por el contrario volvemos a hacer el proceso y lo descargamos, digamos, a corrientes mucho menores, no sé, de 0,1 amperios o 100 miliamperios, posiblemente vamos a obtener capacidades mayores y más cercanas a la capacidad nominal. Pero obviamente, digamos, si a 0,5 amperios el proceso nos tomó casi 6 horas, si obviamente reducimos la corriente de descarga, ese proceso todavía se nos va a hacer mucho más largo. Entonces, de igual forma, creo que con esa corriente y ese tiempo es un test adecuado y nos permite identificar que la batería se acerca a su capacidad real y que el BMS está funcionando correctamente, ¿cierto?
Ya digamos que habría un problema si la capacidad que medimos a esta corriente nos diera pues demasiado inferior, no sé, y demasiado alejada de la nominal, de 1 amperio hora, ¿cierto? Inclusive 2 amperios hora, ya uno entraría a mirar que de pronto sí las celdas tienen algún problema. Bueno, ya por esto damos finalizado las pruebas que le vamos a hacer a esta batería. Como vemos, está funcionando correctamente y ya le podemos hacer entrega de la batería a nuestro cliente. Y espero que este video sea de ayuda para ustedes.